¿Qué pasa? ¿Estás en un juego mecánico? ¿Cómo están? Bien, espero. Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos la vez pasada? Estábamos resolviendo un problema, ¿no? A ver, recuérdenme en dónde nos quedamos. En el ángulo de contacto, ¿no? ¿Sí? A ver, Karen, por favor, ¿me puedes ilustrar en dónde nos quedamos? O alguien que tenga el apunte a la mano. No, nos quedamos, creo que, bueno, esto ya lo habíamos hecho. Nos Voy a, quedamos en el cálculo de la potencia de banda. potencia de La banda, última. bueno, entonces potencia de banda, perfecto. Entonces, potencia de banda óptima, aquí fue. Potencia por banda, aquí está. Nos quedamos en esa parte, ¿no? En esta parte. En esto. ¿Ya lo calculamos? No, ¿verdad? No lo hemos calculado. Anotamos las fórmulas. Ya las calculamos. Ok, ya calculamos. Está muy bien. Entonces, si ya calculamos, estamos en esta parte. Estamos en el ángulo de contacto. Ya calculamos el factor de deslizamiento por arco de contacto. Ya calculamos la HP por banda. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Okay. Entonces, por favor, vamos a ver. La fórmula de la potencia por banda ya la teníamos, que es esta. Es la constante ñ, que es las revoluciones de la máquina motriz, entre 1000, por el diámetro de paso, y todo este corchete que viene dado por ciertos factores y ciertas multiplicaciones, diámetro de paso por ñ, que aquí está dividiendo. KST y ñ, G y B. Todo esto ya lo calculamos. Entonces, vamos en esta parte. Calculamos G, que es el factor de corrección por longitud por arco de contacto. Calculamos B minúscula, que es el de corrección por longitud de banda. Y sustituimos en esta ecuación. Y aquí tenemos a N, aquí tenemos dP, aquí tenemos K1, K2 entre dP, K2, ñ por dp al cuadrado menos k3 por logaritmo de ñ por dp, se cierra el paréntesis. Aquí tenemos a kst por el valor de ñ, el valor de g y el valor de b minúscula. De eso, según yo, me sale 7.56. Hay quien les dio 7.61, varía por los decimales que trabajamos. Yo trabajé con un poquito más de decimales, otros con menos, pero alrededor de la vecindad de ese valor tenemos. A ver si les dio ese término. Vamos a checar. Ahí es donde se me equivocan porque la prioridad de operaciones la dividimos con los paréntesis. Entonces, primero tengo que calcular pues el logaritmo base 10 o el logaritmo de esa multiplicación, multiplicarla por el KST con signo negativo, restársela a lo que tengo de la multiplicación de K3 por el valor al cuadrado, y a su vez hacer lo mismo, todo ese corchete, para que le sume el valor de KST por ñ, después multiplique y dé todo el resultado de la llave, para que final multiplique por los factores de corrección, G y B. Entonces, si ustedes no ponen bien claro los paréntesis, pues van a hacer las operaciones, pero van a tener valores diferentes. Entonces, aquí es donde me preocupa que no se vaya a calcular adecuadamente. Por eso sí les pido que lo determinen y verifiquen si les da eso. ¿Qué pasa, Karen? ¿Sí se ve? ¿O agrando un poquito más la letra? Ok. Sí se ve, profe. Ok, se ve bien. Ok, vamos. Bueno, a ver, chequen si les dio 7.57. ¿Cuál es la lógica? Bueno, si una banda me absorbe 7.6 HP,
¿Cuántas bandas necesito para que absorban 12 HPs, que es la potencia de diseño? Ahí está la lógica de cómo vamos a calcular el número de bandas en el siguiente paso. Pero primero necesito que calculen esto. ¿Sí les dio ese valor? Ulises, ¿sí te dio? Okay. Vamos a suponer que sí les dio el valor. Chequenlo, por favor. El paso número 9. ¿Cuál es el número de bandas? En este caso 3B. Puede ser el caso siguiente que sean 5B o 8V. Normalmente los biónicos nosotros no vamos a estar calculando potencias tan altas, entonces siempre vamos a estar jugando con 3B, porque son potencias pequeñas, pero puede darse el caso de que el diseño sea un poquito más ambicioso en potencia y entonces necesitamos una banda más gruesa, más fuerte, más ancha, de mayor sección transversal. Entonces podríamos tener 5V o 8V. Pero en este caso, ¿cuántas bandas número 3V vamos a tener? Fórmula. La fórmula es la siguiente. El número de bandas está en función de la potencia de diseño, fórmula, entre el HP por banda. Si es una fórmula, pues hay que marcarla. Listo. Ya está bien marcada. Y ahí ya no se me va a olvidar que tengo que ponerla en mi formulario. Tenemos en este problema que voy a utilizar 10 HPs, pero por el hecho de que va a trabajar continuamente, nos fuimos con un factor de servicio de 1.2, entonces multiplicamos 10 por 1.2 y nos da un incremento del 20%, hablamos de 12 HPs. Al tener 12 HPs con 7.57 6 HPs por banda, pues ¿cuánto nos da? Nos da aproximadamente 1.5. Pues como no hay 0.5, o sea, no hay mitad de banda, no puedo poner una banda y media, tengo que irme al número cerrado arriba de 1.5. El número entero que sigue sería 2. No puedo ponerle 3 porque sería exagerar, estaría desperdiciando una banda. No me puedo ir a 1 porque la banda, una sola, no aguantaría, trabajaría menos tiempo. Entonces, cuando tenga un valor decimal, me voy al siguiente valor entero. Por arriba de este valor, 1.5, me voy a 2. Si me hubiera quedado 1.01, 1.03 o 1.05, pues la verdad no vale la pena irnos a una banda completa. Ahí sí dejaríamos una sola banda. Pero en este caso, 1.5 nos vamos a 2 y la clasificación que ya conocemos es una banda 3B o 3BX, según sea el caso, 900. Ese 900 simboliza 90.0 pulgadas de longitud. Listo, ya tenemos ese resultado, es un resultado final, entonces aquí está subrayado y con su símbolo. Para remitirnos rápidamente a los resultados finales, al final, cuando hagamos un resumen de todo lo que calculamos. Paso 9 es muy sencillo. El paso que nos involucra más cálculo es el paso 8. Normalmente así lo dejaban los compañeros en la industria. Pero yo trabajando allá observé que hay problemas. Problemas porque queda la información incompleta. ¿Por qué incompleta? Bueno, tú ya sabes qué poleas, tú ya sabes qué tipo de bandas, ya sabes cuántas bandas y cómo vas a saber cuál es la forma de hacer el pedido. ¿Cómo vas a decir la clasificación? ¿Cómo vas a decir qué tipo de polea? Porque no vas a decir, quiero una polea 3B con 2 gargantas porque tiene 2 bandas la transmisión. ¿Y cuál? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es la sección transversal? ¿Qué ancho va a tener? Sé el diámetro, pero ¿qué ancho va a tener? ¿De qué material va a ser? Todas esas preguntas y dudas que un ingeniero en el proceso productivo debe saber, pues quedan en el aire si no le doy la continuidad en lo que son estos cálculos. Además, en alguna ocasión pudiera algún ingeniero, especialmente el de mantenimiento, que tiene la duda de saber cuál es la tensión en la banda para saber si está o no está bien colocada. Acuérdense que se checa la tensión en la banda para saber si la instalación está correcta y poner en marcha toda esta producción.
pues nos va a solicitar cuál es la fuerza de tensión en la banda y cuál es la fuerza menor de tensión en la banda. A eso se le llama la fuerza en el lado tirante y la fuerza en el lado menos tirante. En una banda siempre hay un lado que tiene mayor fuerza y otro lado que tiene menor fuerza. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? En una transmisión por bandas, un lado está vibrando más. Es el lado que suelta la polea a la hora de estar girando. Al soltarla, la fuerza es más pequeña que el lado donde está jalando la polea. Entonces, siempre que vean el lado de la banda, uno de los lados, superior o inferior, porque normalmente se colocan horizontal, normalmente, algunas veces puede ser inclinado, pero el lado que vean que está vibrando más, ese es el lado menos tirante. ¿Pero cuánto vale esa fuerza? Me preguntaron en una ocasión, el ingeniero de mantenimiento. ¿Cuánto vale la fuerza ahí en libras? ¿Cuánto vale en el lado tirante? ¿Cuál es la fuerza con la que jala esa banda a la polea y por ende ocasiona una reacción en el eje? Quiero saberla porque tengo que checar que el eje no se vaya a pandear, me vaya a lastimar a mi motor o a los rodamientos del motor. Preguntas de los ingenieros que están ahí acá. Y eso, como él decía, eso ya lo debes de saber. Bueno, no lo sé, pero lo puedo deducir con física, recordando mecánica, lo que es el par. El par es igual a la fuerza por el brazo de palanca, el brazo de palanca, el radio de la polea, la fuerza de tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el manual, en el catálogo, en la norma, ya viene una fórmula y es la que tenemos a continuación. Fuerzas de tensión sobre la banda. ¿Cómo las determinamos? F1 y F2. Algunas veces le colocan en lugar de F, T mayúscula, tensión 1 y tensión 2. Pero no me gusta utilizar la T porque la T pueden confundir con par torsor. Y esa T normalmente la utilizamos en diseño como el momento de torsión y no quiero que se confundan, mejor F, F1 y F2. Entonces, ¿cuáles serán esas fuerzas de tensión sobre la banda? ¿Cuáles? F1 y F2. En el entendido, punto, en el entendido que la F1 es mayor a F2, porque F1 va a ser la fuerza siempre, la fuerza en el lado tirante, la fuerza más grande de esas dos. Colóquenlo así. Ahí está. F1, coma, esto es coma, y aquí es mayor. Punto. ¿Dónde está? Aquí está. Este es un punto, debe de ir más abajo. Punto. Ahí está. Vamos a calcular esas dos. Y aquí está la fórmula para calcular, bueno, son dos fórmulas, las dos fórmulas para calcular lo que es la tensión estática y o dinámica. ¿Por qué estática, profe? Cuando vamos a hacer mantenimiento, detenemos la transmisión, no está en movimiento. Entonces, tengo que checar cuál es la fuerza desde el punto de vista estático y si está en movimiento, sería el dinámico. Entonces, ¿cuál es esa fuerza Fs? Le pusieron Fs porque aquí le llaman S de estática. Estática. Aquí está. Déjenme colocarme. ¿Qué ojos? Aquí está. Estática. Listo. Bueno, pues ya tenemos todo listo, fíjense. Está en función, perdón, está en función de una constante para convertir el sistema inglés. Está en función de un exponencial elevado a la menos K. K es un coeficiente que relaciona la fricción entre la superficie de la polea, que es metal, con la superficie de la banda, que es caucho. Entonces, ahí ya tenemos un coeficiente. Ya sabemos cuánto vale ese coeficiente. El cálculo del arco de contacto vale 0.5123, es una constante. Pero el ángulo teta también ya lo conocemos, es el arco de contacto en la polea motriz. Pero observen, en la parte del numerador es positivo y en la parte del denominador negativo. Esto se multiplica la potencia de diseño entre pi, las revoluciones de la polea motriz y su diámetro de paso, más m, velocidad tangencial al cuadrado entre 1.000.000 de unidades.
Es otro factor para conversión. Y la M es el factor M, que habla de la masa por unidad de longitud de esta banda. Nosotros aquí en física, nosotros no consideramos la masa, pero aquí en el proyecto ya más real tenemos que considerar la masa. De ahí voy a obtener esa fuerza estática o dinámica. Aquí está ese significado estático, pero también voy a saber que es la semisuma o el promedio de la suma de las dos tensiones. Esta es una ecuación importante. Ahorita vamos a ver otra ecuación y de ahí vamos a calcular las dos tensiones. Dicen por ahí la teoría y algunos compañeros en la práctica que la relación de tensiones F1 entre F2 cuando tenemos una banda en B en la industria, no tenemos que estar haciendo tantos cálculos. Me dice que la relación de tensiones es de 5. Ahorita lo vamos a demostrar por qué. Ahorita se supone que nosotros no tenemos ese conocimiento, porque después no estamos en la práctica, estamos aprendiendo apenas en la escuela, entonces necesitamos ir madurando en esto. Aquí está la fórmula, la 4 y la 5. Y vamos a checar ese dato de M en la tabla 12.5.5. Entonces ahorita vamos a checar, copien estas fórmulas, por favor, y las ponen ahí en su formulario. Importantes. Vamos a compartir. Es muy fácil la tabla. Y no piensen que nos vamos a perder. Para nada. Es muy sencilla. Déjenme. Creo que. Déjenme entrar nuevamente porque si no. Creo que se cerró hace rato la sesión. Vamos a entrar para ver esa tabla. Ustedes que la tienen a la mano en el celular, chequen. Es la 12.5.5. ¿Qué voy a encontrar en esa banda, en esa tabla de bandas? Voy a encontrar ese factor M según el tipo de sección transversal de la banda. Hay sección 3B, 3BX, 5V, 5BX o 8V. Tenemos solamente para alta capacidad esos tipos. No me interesan otros tipos que ya no se están usando en la industria ni en proyectos actuales. Bueno, pues entonces vamos a checar. Ahora sí, ya tenemos esto listo. Vamos a maximizar. Compartimos la imagen y nos vamos a Classroom en la parte de catálogo, tablas, y creo que está por aquí. A ver si más está. Déjenme ver. Sí, aquí está, exactamente. Me dice la tabla 12.5.5 factor M para bandas sencillas y bandas de potencia. Bandas sencillas son las pequeñas, 3B. Bandas de potencia se le considera todas, pero más importante a las de 5V a la 8V, que serían las más robustas. A las bandas pequeñas les conocen como bandas sencillas, a las 3V, que normalmente nosotros como biónicos necesitamos para potencias bajas. No estamos utilizando 800 caballos de potencia, ni mucho menos 400, no, nada de eso. Utilizamos potencias bajas porque nuestros proyectos, en esas máquinas que van a generar algún sistema que involucre la satisfacción, la comodidad, el servicio de un ser vivo, para nosotros en biónica es extremadamente importante. Nos debemos a ello, siempre en apoyar a un ser vivo. Otras carreras, otras ingenierías se abocan a intereses ya un poquito más, digamos, más ambiciosos. Explotación de mantos acuíferos, explotación de yacimientos de petróleo, gas, industria de los barcos, navíos, submarinos, guerra, todo ya saben, toda la ingeniería es una herramienta importante para que avance todo esto, todo lo que es la industria, pero desafortunadamente avanza por las guerras. ¿Quién no ha escuchado en las noticias que pues ya pusieron en funcionamiento uno de los cohetes más rápidos que van arriba de la velocidad del sonido, que los detectores o las baterías antiaéreas ni siquiera los pueden detectar o no alcanzan a detectarlos tan rápidamente para destruirlos? Fíjense,
Estamos creando máquinas para destruirnos nosotros los seres humanos. Por eso no me gusta que se cree máquinas para guerra, que se creen máquinas para ayudar al ser humano a hacer una actividad pesada y le dé mejor calidad de vida. Por eso es tan noble nuestra carrera. Por eso deben de enamorarse de su carrera. No como cuando les pregunto en el trabajo terminal, ¿qué opinas de tu carrera? Estuvo chida. ¿Qué es eso? ¿Qué es respuesta esa para un ingeniero? Debe de verse la pasión ahí, la pasión de haber estudiado una carrera que les llenó, que les, ok, como todos, yo también tuve malos profesores, buenos profesores. ¿Quién no los tiene? ¿Quién no los tuvo? Pero eso no va a mapear, no va a marcar mi forma de pensar. Lo hablo en experiencia propia, ¿eh? Porque yo tengo sobrinos, tengo hijos, y algunos de mis sobrinos, ay, es que yo estuve en tal institución, no en esta, en otra institución, y la verdad los profesores bien, la verdad esto y la verdad otro. Ok, ¿tú vas a hablar mal de tu institución? Es que la verdad, ok, si yo soy un empleador y tú saliste de la universidad que sea o del tecnológico que sea y tú hablas mal de tu institución, automáticamente estás diciendo que tú eres un mal elemento porque te preparó esa institución. Mejor habla bien de tu escuela, porque al fin y al cabo tú saliste de ahí, son tus raíces. Y la escuela no te va a hacer a ti, tú debes de hacer a la escuela. Si tú eres buen elemento, hablas muy bien de nuestro instituto. Si eres un maleta, pues hablas mal de nuestro instituto. Ahí la diferencia es si pasamos por el aula o pasamos por la reja cuando veníamos a la escuela. Eso razónenlo muy bien porque es una pregunta cuando empleamos o contratamos a las personas. A ver, ingeniero, ¿cómo se ve usted en la empresa en un corto plazo? Dibújese, por favor. Me da pena, ¿cómo voy a dibujar? No, es que dibujo feo. ¿Cómo un ingeniero dibuja feo? No, usted tiene que, sin temor alguno a la crítica ni al ridículo, usted tiene que dibujarlo. Eso es el aplomo de un buen ingeniero o ingeniera. No debe de caber el miedo. El miedo, déjenlo, el miedo siempre va a ser un lastre, es una debilidad. Eso nos está ocasionando que nos caigamos día con día. Eliminen el miedo de su vida y van a ver qué felices van a ser. ¿Qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es que me equivoque y ya. ¿Cuál es el problema? Hay solución. Yo pensaba así, igual como todos, así, en esa forma. Yo también tengo temores, ¿quién no los tiene? Pero que no me gobiernen esos temores. Entonces, enamórense de su carrera, no tengan miedo al fracaso, no tengan miedo. Quien se burle es porque nunca se ha equivocado, falso, todos nos equivocamos, somos seres humanos. El problema es que nos caemos con la misma piedra una y otra vez. Estudiemos la historia de nuestra vida y la historia de la ingeniería para no cometer los mismos errores. Y los mismos errores dicen que las guerras se hacen ¿por qué? Por la ambición, por llenarme el bolsillo como país X, el que sea. Háblese del que sea, Europa o acá en América o en Asia. No, eso no me va a llevar a nada bueno. De nada sirve llenarme la bolsa de dinero cuando pisé o pisoteé a un ser humano o a varios seres humanos. ¿De qué sirve que yo tenga todo el poderío económico para alimentarme a mi gente y a mi país cuando otras personas sufren hambre? Eso me lo voy a llevar en mi conciencia durante toda la vida, 80 años, si es que bien me va. Razonen todo eso, muchachos, porque eso aparte de la preparación tecnológica tiene mucho que ver. Mucho, mucho. Gente, véanlo ustedes, nos quejamos a veces de una autoridad cuando vamos a hacer un trámite. ¿Y qué pasa? Lo único que parece que les interesa a algunos malos funcionarios es dinero. Que no se supone que son funcionarios públicos, se deben al público, su servicio, su labor altruista, y si por sí les pagan, tienen que hacerlo bien, ¿no? Yo no entiendo, pues, por qué pasa eso. Pues váyase usted a trabajar, profe, a una dependencia de gobierno. Estoy en una dependencia de gobierno. Soy funcionario, bueno, no funcionario, soy una persona que estoy en el sector público, atiendo al público, que son ustedes. Entonces, pues no puedo estar
infringiendo el reglamento, no puedo decir que no hagan esto y yo lo estoy haciendo. Bueno, piénsenlo, porque ustedes van a ser autoridades y yo no los quiero ver de pronto que, ay, es que ya, le entré a la moda, profe. El que no tranza no avanza, como me lo dijo un día uno de mis exalumnos. No fue lejos por la respuesta, lo puse regañado. Pero bueno, no, muchachos. Ustedes hagan lo que más les gusta en su vida, que es la ingeniería biónica, y van a ver que solitos lo que buscan van a encontrar. Ni siquiera tienen que preocuparse por buscar, solito llega. Bueno, pues ahí está. ¿Cuánto nos vale o cuánto tenemos en el valor de M? Punto 29. Ahí está. Oiga, profe, ¿y qué pasaría si si yo tuviera bueno, ahorita pensando en otras cosas, estaba viendo la otra parte de la tabla. Aquí me dicen los compañeros, es que ¿por qué? Me lo dijo un compañero de otro grupo, aquí ¿por qué tiene 3bx y tiene punto 39? Ah, porque acá, en la impresión de esta tabla, aquí debe ser 3b. Esta x de aquí está de más. Pero bueno, podemos utilizar esta parte o esta parte, no hay problema. Entre punto 39 y punto 29 no hay ninguna diferencia. Además, punto 10 unidades muy pequeñas no va a variar mucho. Pero bueno, así considérenla. Ese factor que está aquí es sección transversal para bandas de potencia. Hablamos de bandas más robustas y esta de bandas menos robustas. Aquí dice bandas de potencia y banda. En fin, aquí está mal escrito banda. Le falta la S. Son errores después de tipografía en estos catálogos. Esos son los detallitos que luego les comento que hay que tomar en cuenta. Ustedes básense en esta parte, porque nuestras potencias van a ser pequeñas para 3b.29, que normalmente es 0.29 libras sobre pie de longitud. El pequeño tramo de banda, ¿cuánto es masa por unidad de longitud? Ok. A veces me gusta comentar lo que estaba diciendo porque en un parpadeo van a estar allá afuera en la industria y créanme que es bien complicado ver y quejarnos de muchas autoridades que en vez de preocuparse por servir, se preocupan por transar. Aquí está. Las dos tensiones F1 y F2, lado tirante y lado flojo, o lado menos tirante, las revoluciones van en este sentido, significa que jala la banda y acá la está liberando. F1 siempre va a ser mayor que F2. Con el valor de M lo sustituyo, velocidad tangencial, 10 a la 6, todos los demás valores, ¿y cuánto les da? En una ocasión, les platico en lo que están copiando, tuve un profesor muy bueno en la materia, ni siquiera fue mi profesor, me estaba apoyándolo en el servicio social. El servicio social en el laboratorio de diseño, allá en una escuela, en Azcapotzalco, cuando apenas empezaba. Estoy hablando ya de mucho tiempo. Apenas empezaba el uso de las computadoras al diseño y él no sabía cómo utilizar o cómo instalar un programa. Yo le dije, vamos a utilizar el programa AutoCAD para dibujar todos nuestros diseños y nos quitemos de respiradores. Le gustó mucho la idea, pusimos computadoras, hicimos todo esto, pero hubo un problema. El día que íbamos a empezar el curso, yo tuve que ir a hacer un trámite porque me estaba sacando yo mi computadora de escritorio, la primera computadora de escritorio, una XT, tarjeta Hércules. Era marca Packard Bell, con monitor monocromático, de una arquitectura antigua. Es una reliquia de museo para ustedes, pero era una computadora muy buena. El sistema se cargaba con un disco flexible, imagínense, cargaba yo el MS2 y en el mismo disco tenía el AutoCAD y podía. El chiste es que me iban a dar mi computadora porque la saqué poco a poco. El día que falté, le avisé a la secretaria del jefe, en este caso del jefe de laboratorio, yo como alumno de servicio social. Él, pues no sé si se enteró, yo tuve que ir, mucho tráfico, etcétera, etcétera. Llegué a la casa de todos ustedes y llegué, instalé la máquina y todo.
Dije, ay, qué bueno, ya tengo todo listo para el día siguiente para empezar el curso. Al otro día, sin medir ningún cuidado delante de la gente, él siendo el líder del laboratorio me puso una regañada porque había faltado, siendo yo un alumno. Primera, no debes de regañar, no debes de ridiculizar. Claro, una broma podemos hacerla con todo respeto, pero no ridiculizar a una persona delante de otras personas. Eso no es honesto, no es adecuado. Entonces, pues la persona me comentó que no estaba bien que yo faltara un día al servicio social. Yo le dije, yo te avisé o le avisé, pero no sé si le pasaron el recado. No importa, el chiste es que no viniste. El chiste es que te voy a descontar esas horas de servicio social. Una forma muy grosera. No sé si estaba estresado, creo entenderlo. Todos tenemos problemas, ¿no? Pero no es una forma de tratar a una persona. Se los digo porque hay veces que ustedes van a tener gente a su cargo y también tienen que tener mucho tacto. Entonces, pues yo me enojé. Yo soy de poco carácter, bueno, pocas pulgas, yo me enojo y adiós. Yo soy muy, ahorita ya no, era muy rencoroso. Entonces dije, yo no necesito para nada el servicio, cosa que llevaba 4 meses de servicio social. Le dejé su servicio social, a ver cómo hace de todo eso. Tenía mucho conocimiento él en lo que era el departamento de titulación, entonces casi titulación me dijo, si tú no regresas a servicio social con el profesor del laboratorio, servicio social y titulación no te va a tomar en cuenta. Ah, bueno, si así estamos, ahí vamos. Yo tampoco necesito titulación para nada. Fíjense, ¿eh? Cosa que un alumno que todavía no egresaba, ¿cómo no va a necesitar titulación? Pero yo ya enojado. No hubiera sido más fácil que esa persona me hubiera dicho, no te preocupes, mira, este día no lo tomamos. Al final vemos cómo ajustamos el número de horas, que son, no recuerdo, eran como 486 horas en ese periodo de servicio social en ese tiempo. Más fácil hablar tranquilamente y decir, nos ajustamos, vemos cómo lo podemos hacer, no te preocupes, sé que estás ocupado igual que yo, bla, bla. El chiste es que no me querían dejar titular. La vida me dio, yo tuve que hacer lo necesario, me fui al reglamento y me titulé por créditos de posgrado. Y eso automáticamente titula la licenciatura. O sea, me los brinqué. Hay que conocer el reglamento. Pero fíjense lo bonito de la vida. ¿Quién creen que fue mi alumno en posgrado, en una maestría? El hijo de ese maestro. Y nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Él era egresado, egresado de una universidad privada y estudió un posgrado en el Poli. Entonces me lo encontré. Cambió completamente cómo me hablaba su papá, el maestro. ¿Cómo va mi hijo? ¿Cómo va mi hijo? Y yo, pues, un poco molesto, le decía, bueno, se ve que se parece mucho a su mamá porque el papá no sacó nada. Es muy puntual y muy responsable. Yo también, tirando. Pero para que vean, hay veces que decimos nosotros, eso no lo voy a tener. La vida nos voltea y nos da la posibilidad de que a veces nos podemos desquitar. Y eso no se vale, porque eso no es honesto. Si alguien me hizo algo mal, yo no tengo por qué replicarlo, si no, cometemos los mismos errores. Pues exactamente en ingeniería, en esto que estamos haciendo, se suscitó eso. Oiga, ingeniero, fíjese que las fuerzas no salieron adecuadas. Significa que hay un detalle en esa banda. La regresamos, ¿no? Sí, regresa el lote de bandas y que te den un lote nuevo y vamos a checar, vamos a ver cuál es el problema. Oiga, pero pues déjelo así, mejor, mira, ahí le va una lanita. Usted no diga nada. Nuevamente corrupción. Si no quiero problemas a futuro, no los ocasiono en el presente. Tómenlo en cuenta. Ahí está, 107.25 libras. ¿Cuánto les dio? ¿Eso? Bueno, pero ese es FS, es la fuerza resultante. Acuérdense que F1 y F2 es la parte, están incluidas en esa fuerza. ¿Cómo las vamos a determinar? Oh, pues las determinamos de la siguiente forma. Aquí está. Aquí está. Déjenme ver. Ya está la primera, FS. ¿Sí les dio a todos ese valor? ¿Sí? ¿Adrián? Ah, ya.
No, profe, pero ahorita lo checo otra vez. A ver, chécalo, porque tiene que darte, ¿eh? No me digas que la calculadora se equivocó, ¿eh? Chéquenlo, chéquenlo. Háganlo paso por pasito. Por eso me tardo un poquito, pero en vez de quedarme callado, les platico alguna experiencia para que ustedes vayan madurando en ese sentido. Yo ya conozco que ustedes tienen mucha experiencia, se asombrarían. He aprendido de mis alumnos bastantes cosas. No por el simple hecho de ser más jóvenes significa que no saben, al contrario. Bueno, de la fórmula 5, esta que está aquí, yo ya conozco FS, entonces, ¿qué decimos? FS, por eso le puse aquí, en la ecuación 5, FS es el promedio de las dos fuerzas de tensión. De ahí despejamos 2 veces FS la suma. 2 por 107.25 es igual a la suma de las dos tensiones. De donde la primera ecuación que tengo que voy a resolver simultáneamente con otra es igual a ¿cuánto? A 214.5. Y le llamé ecuación 1. Esta no va al formulario, es del problema que estamos calculando. A ver si es cierto, ¿cuánto les da a ustedes? Primero este valor, y luego obviamente lo multiplican por 2 y si les da eso. ¿Qué pasó, Itzel? Te veo tranquila, callada. ¿Qué te pasa? Ah, profe, tiene voz de cloroformo, me da sueño. Oh, lo siento mucho. No, profe, todo bien. Todo bien, qué bueno. Adrián, ¿sí te dio ahora sí? Ok, va. Entonces, la primera ecuación me dice que la suma de las dos tensiones para nuestro problema son 214.5 libras de fuerza. Pero yo quiero F1 y F2 por separado. Bueno, aquí está la fórmula que también van a agregar a su formulario. ¿Cuál es? La siguiente. Es una conocida de nosotros. F1 entre F2, la relación de tensiones, está en función del factor de fricción, este K. Fíjense que no está negativo, ¿eh? Aquí no está negativo. En las otras fórmulas estaba negativo, aquí es positivo. K ya sé que vale 0.5123. Ese es un factor que está en función de la fricción, la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción entre la superficie de la banda y la superficie de la garganta de la polea. El arco de contacto, pero es positivo. Es una relación logarítmica. Entonces, esta fórmula la vamos a meter en el formulario como la fórmula 6. La relación de tensiones es igual a E elevado a la 0.5123 por el arco de contacto en radianes. Dice la teoría que esta es la fórmula. La práctica dice que aproximadamente es 5 la relación de tensiones F1 entre F2. Vamos a ver qué nos da a nosotros. Ahí está. F1 entre F2 es igual a E elevado a la 0.5123, que es el valor de K, por teta 1 en radianes 3.1304. ¿Sí recuerdan eso? Aquí, cuando definimos la fórmula, aquí les dije K vale 0.5123. De ahí se definió. La primera fórmula donde involucramos al arco de contacto. Bueno, ¿cuánto les da este valor ahí? Vamos a hacerlo. Sería exponencial, pues sería inversa, logaritmo natural, ahí está. 0.5123 que multiplica a 3.1304. Igual, 4.97, casi 5. 4.97. Entonces, verificamos lo que nos dice la práctica. La relación de tensiones en bandas V es aproximadamente 5. En bandas planas, que también se utilizan en la industria, pero en la industria de mayor potencia, no en biónica, sino en la industria metalmecánica, ahí la relación de tensiones es de 3. Pero ya con esos valores prácticos ya no necesito hacer todo esto. Pero ahorita estamos aprendiendo, necesito hacerlo
a estar ese aire almacenado para el caso de utilizarlo, pues lo vamos a sacar de ahí. Todo eso es un compresor. Muy bien. Vean la distancia entre centros. Obsérvenla. Desde este punto hasta este punto. Entre la máquina motriz y la máquina conducida. ¿Sí la observan? Ahí está. La banda o bandas. Ahí están varias bandas. Aquí tenemos varias bandas. Parece que son 3. 1, 2, 3. 3 bandas. Aquí no se ve bien, pero abajo sí. Observen qué diferencia hay entre la polea motriz de color más oscuro, la que sufre más, la que trabaja más. Claro, aquí la relación de velocidad en función de los diámetros, en función de las RPMs, pues ha de ser 1.5, no sé, está más pequeñita, obvio, la motriz que la conducida, necesita aumentar el par. Vean que aquí hay una disminución de material. En la parte del medio está el cubo que aloja al eje del motor. En esta parte también hay un cubo y el eje pequeño del compresor. Pero fíjense, este tiene brazos y en esos brazos están torcidos, es decir, están alabeados como si fueran álabes. ¿Por qué? Porque a la hora que está girando, pues genera una corriente de aire y esa corriente de aire, pues obviamente va enfriando y además no se opone a cortar las líneas de aire más fácil, menos, se opone menos, las corta más fácilmente para poder girar tranquilamente. Observen estos puntos que están aquí, estos puntitos que están aquí, cavidades. ¿Para qué son? ¿Para qué creen que son esas cavidades? Esos huequitos ahí. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de la velocidad tangencial? Que dijimos que no debemos de pasar de 5,000 pies por minuto porque si no empezaba a vibrar. Cuando se desbalancea la polea, estos huequitos nos sirven para colocar pequeños pesos o plomos para poder balancear y dejar de que vibre. Cambiamos la masa un poquito de la polea en una ubicación y dejamos esa vibración excesiva en caso de tenerla. Es para balancear la polea. Vean la clasificación. Aquí esta persona, vamos a colocar esto, el video, obviamente el sonido no. Esta persona que va a describir, esta transmisión debe estar tapada con una guarda o protección. Ahorita la van a observar. Aquí está el manual que todo máquina debe tener, así como su celular cuando lo compran, tiene un manualito que nunca leemos, pero hay que leerlo para estar conociendo qué es lo que debo y lo que no debo de hacer. Déjenme ver, que aquí se avientan todo el rollo y no me gusta eso. Aquí vamos a ver a esta persona. Es un técnico. Vean ese técnico, esa persona. Nosotros llegamos a la industria y nos ponen un técnico con esa edad, que puede ser nuestro tío, nuestro padre, y tiene toda la experiencia del mundo. Fíjense lo que va a hacer. Y le tengo que decir que yo soy el jefe, porque soy el ingeniero y él va a ser el técnico. Entonces, ahí es el choque entre lo que es el ingeniero y el joven y el técnico que no quiere que lo mande un joven. Quitó una protección, a eso se le llama guarda. ¿Por qué? ¿Por qué tiene protección? ¿Por qué creen que va a tener esa protección? ¿Por qué tiene esa protección, muchachos? Porque siempre va a haber alguien que se puede acercar con un gafete y si está en movimiento, esta banda con esas poleas puede atorarse y jalar ese gafete o esa corbata. Entonces, por seguridad tiene que estar protegida esa transmisión por una guarda o protección. Entonces, aquí nos está mostrando este tipo de transmisión. Vean, aquí están las bandas y pone su mano y está completamente rígido, ¿eh? Tiene una tensión. Aquí está la motriz. Aquí no alcanzamos a ver. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos en la base del motor? Observen en esta parte de aquí. Hay una especie de ranura, ¿no? ¿Y qué tiene el motor? Tornillos. Si nosotros movemos, quitamos o aflojamos tornillos, podemos mover el motor hacia adelante o hacia atrás. Y eso generaría más tensión o menos tensión en las bandas. ¿Sí lo logran ver? ¿Muchachos? Sí. Ok. Vamos a ver si es cierto. Vean. Déjenme quitar estos comerciales que están aquí. Bueno, ahí él está quitando, moviendo, acercando un poquito para aflojar la tensión en las bandas, porque quiere checar si están bien alineadas.
con su matraca o con el equipo necesario, el herramental necesario, él está moviendo el motor hacia el frente y ya puede zafar las bandas. Esas bandas que son parte del mecanismo son de color negro, que tienen carbón. Ahí están las ranuras o gargantas de las dos poleas, deben estar bien alineadas. Él es muy meticuloso, incluso está usando o va a usar una barra, esa barra de metal para ver que estén bien alineadas, que esté a la misma longitud en el eje Z, la polea conducida y con la polea motriz. Vean, si no están bien alineadas se pueden zafar. Él está tomando mediciones sencillas con una regla, con una barra rígida que utiliza como regla. Está checando cuántos milímetros está excedido o está hacia atrás la polea motriz. Vean el color de la polea motriz y el de la polea conducida. Se ve que son diferentes material. Bueno, él va a aflojar el cubo, que es el que aloja el eje del motor, está aflojándolo para mover hacia adelante esa polea y alinearla bien, porque si no va a estar torcida o un poco chueca la banda o bandas, son tres, van a estar, y eso puede originar que se esté tallando o que se zafen, que duren menos. Vean cómo ya puedo mover hacia atrás o hacia adelante la polea. Entonces, quita esos tornillos, ese cubo, el hueco de la polea, ya va a verificar exactamente. Claro, lo está haciendo con todas sus calmas, como si tuviéramos 3 horas en la clase, pero bueno, así es el video. Entonces voy acelerando un poquito para que lo vean. Ahí verifica, va a apretar su opresor, es un tornillito que tienen ahí para checar a qué distancia el eje sale del cubo. Ya verificó bien, está apretando nuevamente en su posición a la polea, el cubo o el elemento de unión. Ya verifica que esté bien, que sobresalga y ya puede colocar las 3 bandas, está bien alineado, eso lo está haciendo para su instalación, en caso contrario, y ya empieza a mover en esa ranura que les estoy marcando aquí, empieza a mover a este motor acercándolo o alejándolo para apretar o tensionar estas 3 bandas. Eso es a lo que me refiero en este paso, distancias de instalación y compensación. Conforme trabaje, vamos a compensar, vamos a seguir jalando estas bandas para que tengan la tensión adecuada. Pero para su instalación hacemos lo que está haciendo el técnico. Vean, si no están alineadas, tanto en un eje como en el otro, pues tiende la posibilidad de que pues se vayan a zafar o se vayan a tallar. Y eso no nos conviene a nosotros. No nos conviene. Tiene que estar, vean, ahora va a checar la tensión a lo que me refería. Él con sus propios dedos sabe cuánto se deforma y ya la tensión es adecuada. De tanta experiencia que tienen, pero pues si no es así, podemos utilizar incluso palpadores, que ahorita los vamos a ver. Está apretando más para darle mayor tensión. Vuelve a tapar para evitar que alguien se vaya a acercar o se vaya a atorar con esa transmisión que está en movimiento. Por reglamento tengo que protegerlo. Y ya, nos quitamos de este rollo. Déjenme colocar el otro, nada más para que lo vean. Aquí creo que se ve un poco más amigable. Aquí nos hacen el comercial de, vean, aquí está la clasificación. Ese es un tipo de banda que lleva ranuras por dentro. Aquí está la polea motriz, que es pequeña, y la polea conducida, que tiene brazos. Ahí está, pueden ver de dientes o no. Ahí nos están dando el comercial, como vienen de fábrica. Ahí está. Van a colocar la banda. Vean, coloca en el motor, coloca en la polea conducida para iniciar la operación. Hacen el movimiento para que vean si está alineado o no. Vean la edad de los técnicos. Bueno, este es muy joven, están capacitándolo seguramente, pero el otro ya tiene experiencia, ya tiene sus años en la industria. Colocan el aviso, obviamente que van a hacer alguna reparación, tienen que tener cuidado. Limpian las ranuras, que son las gargantas de la polea. Aquí son 3, para 3 bandas. Es la polea conducida, que es muy pesada y tiene brazos para que le quitemos peso. Verifica que la superficie esté no desgastada, que no vaya a tener algún desgaste, que tenga esa armonía con su medidor que tiene aquí de ranuras.
verifica la longitud de uno de los lados, no la longitud total, la longitud de uno de los lados, coloca la cuña, que es el elemento que aprieta la polea con el eje del motor, la cuña origina que se apriete, aquí está el cubo, y coloca estos pequeños puntos de color rojo, estos pequeños puntos de color rojo que ven ustedes aquí, aprieta, y ellos tienen un equipo más sofisticado, es electrónico. Con eso checa si está bien alineado o no. Con estos puntos los va a checar ahorita. Aquí está el dispositivo electrónico. Está checando si la distancia está movida en Z o no, si está bien alineado o no. Fíjense lo que demanda un mecanismo nada más. Como van a generar trabajo, potencia. Aquí también están checando el alineamiento entre la polea motriz y la conducida. Aflojan algunos tornillos que tengan que aflojar para poder dar tensión. Que el movimiento sea una armonía, no utilizar puntas o desarmadores. Aquí está el palpador para la tensión. Vean, aquí tiene 35 libras. Claro, están haciendo su comercial, ¿no? La empresa Continental. Aquí está otro palpador, pero ese sí, oprime y automáticamente con un, bueno, no se alcanza a ver ahí, es un dispositivo que tiene una aguja, un dispositivo no tan electrónico, pero ese sería mecánico. Me dice cuánto es la tensión, este sí es el electrónico y es óptico. Ahí vemos nada más una de las explicaciones. Déjenme ver, aquí está el funcionamiento. Aquí está el funcionamiento. A ver, déjenme retrasarlo un poquito para poder observar. Fíjense cómo gira, en qué dirección está girando, ¿en sentido de las manecillas o en sentido contrario? A ver, díganme. Está girando en sentido de las manecillas, ¿sí lo ven? Entonces, el lado tirante es el de abajo, el lado flojo sería, o el de menos tirante es el de arriba. A ver. Vean cómo este vibra un poquito más. Un poquito, un poquito, le estoy exagerando. A ver si lo ven. El movimiento, ¿cómo es? En este está más tirante y en este está menos tirante. Otra vez. ¿Sí? Es una máquina más grande. Posiblemente sea para... Y es triple, vean, una banda triple. Esa está unida, es una banda múltiple. Es semejante a lo que vamos a hacer nosotros, nada más nosotros tenemos una banda, dos bandas, perdón, pero van a ser por separado. Bueno, ya vieron más o menos esa situación. Ok, continuamos, yo creo que ya descansaron su mano. Bueno, esas distancias e instalación la vamos a hacer. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver la tabla, aquí, tabla 12.5.7. Es importante esta tabla, hay que anotarla aquí. ¿Cuál sería esa tabla? Vamos a ponerla a continuación. Me habla de cuándo sería adecuado que cambiáramos esa banda, cuando ya se dejó su vida útil. Déjenme ver si es esta, tolerancia, entonces sí, creo que sí. Ahí está. Tabla 12.5.7, tolerancias. Cuando habla tolerancias, habla de límites, límite mínimo o límite máximo. Aquí nos dice tolerancias mínimas en la distancia entre centros, el valor C mayúscula, para instalación y compensación de bandas. Acuérdense, esa distancia entre centros, estamos entre 35 y 40 para instalación. Ok, pero para lo que es el caso de que tengamos que cambiarla para dar mayor tensión en el entendido de que las bandas se van a ir deformando permanentemente, conforme pasa el tiempo, también se deteriora. Entonces tenemos que utilizarla. ¿Cómo le entramos a esta tabla? Bueno, aquí sí le pusieron sí le pusieron la leyenda que estamos viendo aquí. Para bandas 3B y 3BX, completo. En las otras habían olvidado ponerle el 3B. Ya tenemos eso. Aquí tenemos, perdón, banda 3B, High Capacity, HC es High Capacity. Número de banda. Ahí tenemos nosotros esa clasificación. Esta parte no me interesa porque es para 5B, 5BX y esta para 8B. No me interesa. Lo que sí voy a ver va a ser esta parte también. Esa parte final y esta parte que está aquí.
Denle una checada. A ver, vean. Vean. ¿Cómo entramos a esta tabla? Bueno, ya tenemos que es 3B, 3BX, primera columna. Muy bien. Número de banda V. Chequen aquí. ¿Cómo le entramos a esta tabla? A ver, lean ustedes las especificaciones. ¿Qué nos dice? ¿Si le entendemos o no? Fíjense, aquí van a buscar el número de la banda, es decir, la clasificación. ¿Qué clasificación tenemos? Aquí a lo mejor no está claro. Son dos bandas, 3DX 900. Ahí está la clasificación. Ya, con esa es la que tenemos para nuestro problema. Vamos a buscar ese 900 en el intervalo adecuado. ¿Dónde estaría ese 900? A ver, bueno, yo creo que está en la tercera, que dice de 720 a 1160. Ahí está el 900, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si es así, entonces, ¿cuál es el factor? Aquí tenemos 0.8 para el tipo de banda high capacity. Aquí está high capacity, es la que estamos utilizando nosotros. Aquí está la otra super high capacity, que sería la BX. La BX sería una super high capacity, más robusta. Nosotros estamos usando la 3B. Esta es para 3B y esta es para 3BX. Entonces, no me interesa ahorita esta. Me interesa esta de este lado. Entonces, aquí tenemos para 3B. Listo, ya tengo ahí 0.8. Tomen en cuenta ese valor. Vamos a seguir en esa misma línea recta. Me voy a ir a la derecha. Y aquí está el valor que ando buscando. Tengo dos valores ya, entonces anotémoslo. Uno va a ser el valor para instalación. Ay, este mouse ya no está dando guerra. Y el otro va a ser el valor para la compensación. Aquí está 1.5. Cópienlo, por favor. Déjenme quitar estos indicativos que no, son ahorita no los necesito. Esto, ahí está. ¿Sí se entiende? Bueno, vamos a poner entonces. Vamos a poner el siguiente texto que nos va a ayudar a entender. A ver si lo comprendemos. La distancia de instalación es 0.8 pulgadas. Ese es el valor que le tengo que tomar en cuenta para la instalación. Y para la compensación, por el uso de las bandas, es 1.5 pulgadas. Bueno, lo voy a poner en subrayado para que lo tengamos presente. Ya tengo el valor para la instalación y para la compensación. ¿Qué significa eso, profe? Significa lo siguiente. Punto. Lo anterior significa que el motor eléctrico, en este caso, motor eléctrico, y la bomba centrífuga deben montarse, es decir, colocarse para su inicio de operación, montarse
para permitir que se inicie la operación con una distancia entre centros de C menos 0.8 pulgadas, que sería igual. ¿Cuánto nos dio C? El último valor que nos dio. ¿Cuánto fue? Vamos a checarlo. Vamos a ver nuestras hojas, que se supone que están en orden, están en un cuaderno. Bueno, yo las tengo sueltas. Ustedes las tienen en un cuaderno, pueden checarlas. La última, C, porque calculamos varias, es la que tiene la flechita de color rojo. Entonces, ¿cuál será? La última C me dice que es 35.88. 35.88 menos 0.8 es igual a ¿cuánto? 35.88 menos 0.8 nos da 35.08. 35.08, que sería aproximadamente 35 pulgadas. Ok, quiere decir que para su instalación inicial tiene que estar a una distancia entre centros de 35 pulgadas. No hay bronca. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque está dentro de los parámetros, entre 30 y 40 pulgadas. A ver, dudas hasta aquí. Saquen todas las dudas que tengan hasta este momento. Para su instalación necesito tener 35 pulgadas. Con el uso, con el pasar del tiempo, se van aflojando esas bandas. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, lo anterior significa que el motor eléctrico y la banda centrífuga deben montarse para permitir que inicie la operación con una distancia entre centros de 35 pulgadas. Punto. Con otro color. Ahora con un color negro. Bueno, no está. Ahora. En la medida en que las bandas, porque son dos, las bandas van trabajando, se van deteriorando, se van aflojando, se van aguangando, como dicen los técnicos. Las bandas, en la medida en que las bandas se aflojan o deforman se debe, y esto subrayado, debe aumentar la distancia entre centros. Obviamente tenemos que estar jugando con esa distancia entre centros para mejorar la tensión. Pero eso ustedes no lo van a hacer, lo van a ordenar. Los que hacen eso son los técnicos. Se deben aumentar o se debe aumentar la distancia entre centros. Para mantener la tensión. La tensión, estoy hablando de fuerza, porque en España a tensión le conocen al esfuerzo y tracción a la tensión, pero bueno, por eso le pongo tensión, estoy hablando de fuerza en las bandas, coma, ¿hasta cuándo tenemos que estar ajustando esta distancia entre centros? Hasta que la distancia
entre centros llegue a ser de 35.88, que era la distancia entre centros que teníamos en un inicio como valor final, más 1.5, que es el otro valor que definimos para la compensación. Esto nos dará ¿cuánto? 35.88 más 1.5 nos da 37.88 pulgadas. Ok, ¿qué va a pasar cuando ya la distancia entre centros tenga más de 37.88? Pues ya podemos programar mantenimiento, quitamos las bandas y las cambiamos por bandas nuevas, porque ya dejaron de funcionar, ya no son adecuadas. Ya no puedo mover más el motor, o la máquina conducida nunca se mueve, el que se mueve es el motor, ya no puedo mover más el motor para darle tensión o continuar con la tensión en las bandas. Entonces, muy importante la distancia entre los centros para poner en operación y la distancia entre centros para cambiar bandas. Entonces, después, las bandas no se cambian cuando se rompen. Sí, sería un caso, pero sería caso extremo. Las bandas se cambian cuando dejan de funcionar porque se aflojaron o se aguangaron o se deformaron exageradamente. Ya no funcionan. ¿Quién no se ha puesto, no sé, un elemento elástico? ¿Qué podrá ser? No sé, algo elástico. A ver, recuérdenme, ¿qué elementos elásticos utilizamos para nuestro uso cotidiano? Pues a lo mejor una protección en nuestra frente para que absorba el sudor cuando vamos a ser aeróbicos o vamos a correr. Nos la colocamos y está a presión, entra con esa tensión y nos aprieta nuestra zona de la frente para darnos, obviamente, la seguridad y no deje mover el pelo, pero también es cómoda porque absorbe el sudor. ¿Qué pasa si me la pusiera y ya no me apretara, si estuviera floja y se me cayera hacia el cuello? Pues ya dejó de funcionar para lo que fue creada. Igual las bandas, ya no, ya están completamente flojas, ya no quieren trabajar, hay que cambiarlas. No significa que se tengan que romper, se deformaron críticamente. Y eso pasa con el tiempo. Nosotros que estamos jóvenes, bueno, ustedes que están bien jóvenes, bien resistentes, ya cuando pasa el tiempo, pues ya el cuerpo no es la misma estatura, va disminuyendo su estatura, su resistencia, todo va deteriorándose. Bueno, para terminar, después de operar, Profe, mande, ¿por qué en 35.88 más 1.5 dio 37.88? pues según esto lo que me dio, me equivoqué seguramente. 37.38, fíjate, aquí está y lo copié mal. No, no te digo. Y estos lentes ya no me sirven. Ya parecen vidrio de puesto de carnitas, están todos empañados y los voy a cambiarlos. Ya está, perdón, fue error de dedo. Vi bien mal. Lo estoy viendo en diagonal a la calculadora, pues se ve como 88 en vez de 38. Gracias, compañero, por ayudarme. Después de operar significa trabajar, ¿eh? No vayan a pensar que las bandas están ahí haciendo cirugía, porque a ese grado han llegado alumnos a decir, ¿por qué le puso operar, profe? Si ellos no van a entrar a cirugía. En otras escuelas, no aquí en el Poli, no, somos diferentes, pero en otros lados hay, de verdad. Después de operar la transmisión, por un tiempo, no sé cuánto, pero un tiempo que llamamos número de ciclos, la tensión, que hablamos de la fuerza, en las bandas disminuye. Coma. Le iba a poner la E. Coma. Lo que indica
que las bandas se han deteriorado y se tienen que cambiar. Punto, ya está. Ahí concluimos. Tenemos entonces distancia entre centros para la instalación y distancia entre centros que va a estar operando hasta llegar a un punto en el cual consideramos que ya no podemos seguir operando porque ya no puedo mover más el motor. Acuérdense que todo está estandarizado. Entonces, no puedo mover más el motor, entonces podemos decir que las bandas se han deteriorado, hay que cambiarlas. Y anotamos en bitácora. Ingeniero o ingeniera, no sé, ingeniera Heréndira, programó a las 2 de la tarde mantenimiento preventivo, no correctivo, preventivo a la máquina 01 de la empresa tal por generarse o tenerse deformaciones, desgaste en bandas. Ella coloca el número de serie de las bandas que se colocaron nuevas, firma y tranquilamente está la bitácora. Aunque ella no lo va a hacer, le va a decir al técnico, hazlo, ella está supervisando y nada más firma. Perfecto, sí se hizo. Porque los técnicos son inhábiles. Sí, ya se los cambié, pero no se las cambian. Se llevan en su overall las bandas nuevas y después las sacan. Es honesto, ¿no? Algunos. Y después negocian esas bandas por otro lado. Porque tú estás en el entendido de que las cambiaron. Entonces no las cambiaron. Nada más hicieron como que la estaban cambiando. Cuando un jefe le da flojera y no quiere estar supervisando al técnico. Entonces yo tengo que estar supervisando. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Ah, bien, cuidado con esto. Porque soy responsable del técnico. Técnico, pues su familia. Tengo la responsabilidad de que se cuide. Si le pasa algo, imagínense. Hasta eso me tengo que preocupar. Sí, tengo a la gente a mi cargo. Yo me preocupo por mis alumnos. Que aprueben, que estén bien. Imagínense en los exámenes, son mis tutorados, en el examen están con la duda y el profesor lo está ahorcando porque no saben qué responder, pues tengo que entrar yo para decir, acuérdate cuando vimos a... Ah, sí, ya me acordé, ya, los rescatamos. Se supone que esa es la responsabilidad de uno. Como ingeniero tenemos los técnicos y los técnicos pues hacen lo que nosotros les decimos, pero hay que supervisar. Pero a veces los jefes nos da flojera y no supervisamos y dejamos al técnico. El técnico no hay ni quien lo supervise y ya saben el refrán, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces ellos se llevan el material, lo negocian y es una lana para ellos libre. Cuidado con eso. No es que no confiemos, es que mejor hay que asegurarnos. Si todos fuéramos, o la mayoría fuéramos honestos, no habría problema, pero no, mucha gente deshonesta. Casi terminamos, casi. Falta el último paso que también es de mi cosecha. ¿Cómo lo voy a pedir, profe? ¿Cómo vamos a pedir estas bandas y esta polea? ¿Cómo las vamos a pedir? Nada más le voy a decir como un ingeniero en algún momento, quiero una banda como esta, le está señalando así. ¿Cuál es? Sí, ya sé que es esta, pero ¿cuál es su clasificación? ¿Cómo la vas a pedir? ¿Cómo va